Lo dijo en la primera hora. ¿Cómo cerramos la semana? El presidente hoy se va de viaje. El presidente creo que se va 10 días, una semanita y media. Todavía la Secretaría de Comunicación de la Presidencia no ha difundido la agenda que cumplirá el presidente en este desplazamiento internacional, que lo llevará por 3 países europeos. Estamos a la expectativa, obviamente, de conocer la agenda pública. Será una comitiva corta la que lleve el presidente de la República. Se va desde hoy al 21 de mayo. Hablamos de 11 días. La gira es por Italia, España y Francia. Si algo, digamos, debo destacar de este tipo de situaciones es el hecho de que Noboa no es que viaja con un montón de gente. O sea, la comitiva está integrada por 4 personas. Por su jefe de seguridad, el teniente coronel Edwin Julián Godoy Pascuel, no sé, eso dice el decreto ejecutivo. Por la subsecretaria general de despacho, la economista Cintia Guilibert Mora. Por la subsecretaria de protocolo y ceremonial, la magíster Gisela Alejandra Andrade Valens. Y el director de logística de territorio, el magíster Juan Legui. Tiene un apellido aquí raro, Kieniewicz. Espero haber pronunciado bien, señor director de logística. No se vaya a enojar si pronuncié mal su nombre, su apellido. Bueno, esa es la comitiva. El tema es que el presidente se va y habrá que ver cuáles son las actividades que, como digo, no las conocemos aún. Se va el presidente de la República sin respuestas, sin generar respuestas para el país. Está claro, y ayer quedó evidenciada la estrategia del gobierno. La estrategia del gobierno, la estrategia comunicacional, que creo que no es la más adecuada. La estrategia de comunicación política del gobierno, que creo no es la más adecuada, opinión de quienes hablan, ha sido mirar a otro lado y confrontar. Sí, aquel gobierno que nos decía, cuyo líder, durante el acto de posesión del 23 de noviembre del año pasado, que el anti tiene techo y el pro es infinito. Aquel mandatario que lidera ese gobierno, el gobierno que estaba en contra del anti, que era el gobierno del pro que es infinito, ha elegido confrontar. Ya eligió confrontar 2 o 3 semanas antes de la consulta popular, cuando rompió con algunos sectores políticos que eran aliados suyos, con algunos que eran aliados de frente y otros que de vez en cuando votaban con el gobierno. Y frente a esta situación que, como lo vengo diciendo en todos estos días, y lo voy a volver a repetir hoy, requería respuestas técnicas, porque es un problema técnico. No es un problema político. Pero lo están reduciendo a un problema político y miran hacia otro lado y eligen confrontar contra los supuestos actores que desde la óptica del gobierno lo que están haciendo es posicionando un tema privado, nos ha dicho una de las personas más cercanas al entorno del presidente de la República, la asambleísta Valentina Centeno. Privada. Tratando de meter un tema privado, ha dicho, en una cuestión de Estado que no tiene nada que ver. Vean, al escuchar, y ya vamos a escuchar a la asambleísta Valentina Centeno, es inevitable recordar el famoso acuerdo entre privados, ¿no? O sea, y ahí es cuando uno se pone a reflexionar que para algunos una cosa es el discurso siendo oposición o fuera de un gobierno y otra cosa es ser gobierno o liderar un gobierno. Este no es un acuerdo entre privados, no es un asunto privado. Este es un tema público. Porque además, las actividades privadas de quien ostenta la primera magistratura del país también están sometidas al escrutinio público. Aunque alguna gente no entienda, no comprende este concepto. Y no estamos hablando de meterse en la vida íntima o privada de un personaje que por supuesto que tiene derecho a tenerla. Pero les voy a poner un ejemplo. Voy a pasarme de coles a nabos. Si mañana pasado un político que ejerce un cargo de autoridad, político que se convierte en alcalde, que se convierte en presidente, que se convierte en asambleísta, que se convierte en prefecto, en concejal, es denunciado porque no pasa la pensión de alimentos de sus hijos, o es denunciado porque golpeó a su pareja. Les estoy poniendo un ejemplo hipotético.
un político que se convierte en autoridad termina siendo denunciado por violencia intrafamiliar. ¿Ese es un asunto privado? ¿O termina también convirtiéndose en un tema público? ¿No les parece que sobre eso ese personaje está sometido al escrutinio público? Si ese mismo personaje, no vayamos al tema de violencia intrafamiliar, si ese mismo personaje resulta que dentro de sus actividades privadas que pueden ser muy legítimas, adquiere bienes, por supuesto que esa adquisición de bienes está sometida al escrutinio público, porque ese personaje, cuando ingresó a ser parte de la vida pública, cuando empezó a ejercer un cargo de elección popular o un cargo administrativo o se convierte en un ministro de Estado, presenta una declaración juramentada de bienes ante la Contraloría General del Estado. Y cuando termina, tiene que presentar otra declaración juramentada de fin de gestión. ¿Y para qué sirve eso? Para cotejar los bienes que tenía cuando entró y los bienes que tenía cuando salió. Pues de ahí muchas veces, y hay N cantidad de ejemplos, que se ha revelado presunciones, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito que han desembocado en investigaciones. Y por esas investigaciones ha habido gente que ha sido enjuiciada e incluso ha sido sentenciada. Y alguien me diría, puede ser privado. Bueno, adquiriste un bien, pero eso está sometido al escrutinio público. ¿Me explico? En este caso en particular, por muy privado que consideren, son las autoridades del país. Es el presidente de la República. Es su señora esposa. Se ha mencionado el papel de 3 ministros de Estado y de dirigentes que están involucrados o que forman parte de la organización política que lidera el presidente. Entonces no es un tema privado, pero escuchemos el discurso que sostiene, en este caso, Valentina Centeno. Ayer le concedió una entrevista al canal Teleamazonas, entrevistada por la colega Liz Valareso. ¿Qué le dijo? Póngale. Es un tema eminentemente político. Estamos hablando de un proyecto privado, un proyecto que cumple todos los procedimientos, los requisitos, que no afecta a áreas protegidas, que tampoco afecta manglares, que es de bajo impacto ambiental y que ha cumplido todo el procedimiento. Es un tema eminentemente político de un ataque sistematizado en contra de la imagen del presidente de la República y es lamentable que esto tenga que escalar a la Asamblea Nacional, pero como lo ha dicho el presidente, es evidente el inicio anticipado de una campaña electoral en su contra. El presidente ha sido claro en que se inicien todas las investigaciones que tengan que iniciarse. Aquí no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar y pues será la investigación previa que realice la Fiscalía General del Estado quien transparente toda la información. Desde el 20 de abril más o menos en la Asamblea Nacional hemos tenido una cantidad de ataques sistematizados en contra de la imagen del presidente. Quedémonos con lo primero que ha dicho la asambleísta Valentina Centeno. Ella ha hablado que es un tema entre privados. Es la reproducción de algo que se dijo en el pasado, cuando se pretendió en la génesis del caso de Brecht minimizar la vinculación de un exministro de Electricidad, que ya no había sido tal. Y se lo mencionó como un acuerdo entre privados, ¿se acuerdan? Resulta que tiempo después las investigaciones determinaron que ese exministro de Electricidad, siendo ministro, favoreció a Odebrecht. Y claro, muy inteligentemente, esperaron que pasen 3 años. Y después de 3 años, Odebrecht le depositó más de $900,000 a este exministro en una cuenta en Andorra. Y aquí localizaron la plata, localizaron la cuenta, localizaron la plata. La famosa ruta del dinero que siempre creo que es importante que se halle para que se puedan probar los delitos. Y eso develó que no es que era un acuerdo entre privados. Tuvimos un personaje que aprovechó su condición de poder en la cosa pública para beneficiarse económicamente a través de un soborno por parte de una empresa corrupta y corruptora, que era Odebrecht. Eso de que es un tema privado, si es un tema privado, con más razón deberían aclararlo. Porque aquí, y esa es la naturaleza y la expectativa que hay respecto de una investigación por parte de la Fiscalía.
se podría configurar, y esa es la gran interrogante, conflicto de intereses. Sobre todo cuando uno revisa las fechas en las cuales se generaron los permisos que corresponden a este gobierno con personajes de este gobierno y sobre lo cual no nos quieren decir. Tratan de mirar a otro lado. Entonces la línea discursiva es esa. Quieren hacer daño al gobierno, los políticos que quieren pescar el río revuelto, la misma línea que sostuvo, creo que es la primera declaración que concede la nueva secretaria de Comunicación, Irene Vélez, le concedió una entrevista a Juan Javier Benedetti ayer de Radio Centro de Guayaquil. Y manejó la misma línea discursiva. Escuchemos. Un conflicto, tal vez una situación que se pudo haber dado en Olón, que pudo haberse tal vez preguntas que habían sobre el proyecto o cuestionamientos que habían sobre el problema, sobre el cuestionamiento, podían haberse resuelto en territorio. Sin embargo, evidentemente lo que sí vimos claramente, quienes están en redes sociales, quienes están en medios, quienes están constantemente desprestigiando al presidente y la primera dama, no son las personas que están en Santa Elena, no son las personas que están en Lonón, no son las personas que están necesariamente, tal vez, que son parte de la comuna, no son ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están atacando constantemente? ¿Quiénes son los que han llamado a la asamblea, a la ministra Sade, al ministro Luque, a la ministra Palencia? ¿Quiénes son los que han desprestigiado por todos los mecanismos y por todos los canales que tienen a través de sus canales de comunicación? Son organizaciones políticas que en este momento están tratando de, digamos que, ganar su tajada. ¿Por qué? Porque la única forma en lo que tienen claro para poder llegar al 2025 con cierta base electoral es a través de deslegitimar a un presidente que ahorita tiene la aprobación de la mayoría de la ciudadanía. Dice la secretaria de Comunicación que pretenden ganar su tajada. Y aquí yo voy a volver a preguntar. El gobierno tiene evidencias que detrás de los comuneros de Olón, provincia de Santa Elena, el gobierno tiene evidencias que detrás de la Fundación La Iguana, que fue la que presentó la denuncia, el gobierno tiene evidencias de que aquellos que no tienen que ver con ninguna organización política y que fueron los que pusieron a inicios de esta semana la voz de alerta, tienen relación con organizaciones políticas que quieren desestabilizar al gobierno del presidente Noboa. ¿Tiene el gobierno evidencias de que detrás de los comuneros de Olón y que detrás de la ONG denunciante de lo que está pasando en Olón están organizaciones políticas de oposición al presidente de la República o están organizaciones criminales contra las cuales el gobierno está combatiendo? Si tienen esas evidencias, yo sí creo que tienen que presentarlas, ¿no? Porque de lo contrario, lo que está haciendo la vocera del área de comunicación de la Presidencia de la República es deslegitimando una postura y una alerta generada por la población de una comuna. Entonces aquí es muy fácil en este país, ¿no? Ciudadanos salen a denunciar y por supuesto, pues los políticos siempre se aprovecharán y eso ha pasado desde siempre y pasará hasta siempre. Siempre habrá políticos que quieran aprovechar y siempre habrá políticos que quieran pescar a río revuelto. Siempre va a pasar eso. Pero partamos de la génesis del problema. El tema no fue denunciado por ningún político. El tema no fue denunciado por ninguna bancada legislativa. El tema no fue denunciado por ningún actor político partidista. Fue denunciado por comuneros. Fue alertado por comuneros. Y el sustento de esa denuncia ha sido presentada por, entre otros, Andrea Fiallos, quien encabeza la Fundación La Iguana, y por el señor Roberto Palacios. ¿Tienen ellos algo que ver con la oposición política al gobierno del presidente Noboa? Porque eso es lo que nos están diciendo en el discurso. Y claro, como decía ayer el amigo Andrés Obando Balseca, decía ayer en su cuenta de ex. Por aquí tengo la referencia que decía Andrés, que me pareció muy, muy, muy interesante, haciendo un análisis sobre esta declaración de la secretaria de Comunicación. Andrés, que es un especialista en el área de comunicación estratégica. Muchísimas cosas que decir sobre esta declaración de Irene Vélez.
Con esto se ha inaugurado la secretaria de Comunicación. Ella, incluso hay una parte al inicio, dice, es la primera crisis que nos ha tocado enfrentar, pero perdónenme, la estrategia es completamente equivocada. Dice Andrés Obando, utiliza la falacia del espantapájaros, no habla del problema, quiere desviar el tema hablando de actores políticos. Sobre esto me decía mi colega y amigo Andrés Relich ayer. La falacia del espantapájaros significa que banaliza o reduce el fondo del problema, porque eso es lo que están haciendo, para tener un blanco fácil por donde atacarlo, disminuirlo, por supuesto. No hablan del fondo del problema. El fondo del problema es técnico, que lo hemos planteado en los últimos 2 o 3 días en este espacio. ¿Por qué registro ambiental y no licencia ambiental? Como decía ayer en la entrevista que le hicimos a un especialista en el ámbito ambiental, Inés Manzano. ¿Por qué no hubo consulta a la comuna? Puede haber conflicto de intereses. Aclárenos si hasta hace 2 días esa zona era considerada área protegida o no. Y de pronto resulta que ya no aparece como área protegida, que eso también hay una duda y una inquietud que no ha sido aclarada. Pero se van por otro lado, utilizando la falacia del espantapájaros que dice Andrés Obando Balseca. No es una autoridad técnica de comunicación, es una militante, porque lo que hace en esa declaración, yo les he puesto un extracto, pero en ese extracto no actúa como vocera del gobierno, sino como una analista. Me parece a mí que la secretaria de Comunicación no se ha dado cuenta que ya no es una analista. Es una funcionaria de gobierno y además tiene el rol de ser vocera del gobierno, porque es la secretaria de Comunicación. Incluso parecería, dice Andrés, que se lo está tomando personal como si fuera contra ella. Tiene miopía estratégica, no entiende el problema y lo resume a ataques políticos, que es lo que vengo diciendo desde ayer. Si bien es verdad que buscarán pescar a río revuelto a algunos personajes, ellos no son el 100% de quienes están participando en la crítica, son solo una parte. También hay jóvenes, ambientalistas, etcétera, los mismos que votaron por el presidente Noboa en la primera vuelta. Y son aquellos que respaldaron la consulta popular del Yasuní. Ahí estuvo mucho de la base que le permitió a Daniel Noboa sin pasar a la segunda vuelta y ganar las elecciones del año pasado. No se están dando cuenta. Y 4, sostiene Andrés, lo plantea como hipótesis, la popularidad del presidente de la que habla y usa como herramienta de legitimidad. Y lo dijo Irene Vélez al final, ¿no? Habla de la popularidad del presidente, que el presidente es atacado porque es un presidente muy popular. ¿Quién quita que después de esto baje considerablemente? Este país es muy volátil. Este país es voluble. ¿Ya? Y como me dicen acá, gracias doctora por ese mensaje, pretenden reducirlo a lo privado. No es privado si se le da un sospechoso trámite expedito cuando hay personas que esperan permisos no meses, sino años. Y sobre esto, las respuestas vagas, cortantes, vacías de la ministra del Ambiente no abonan en nada para esclarecer el tema. Ayer creo que no se demoró ni 30 segundos en responder. Ayer compareció ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. Para empezar, eludió a los periodistas. Porque algunos funcionarios le tienen un terror, pero le tienen terror a los periodistas. Y le tuvieron blindada como 1 hora y media en el despacho del presidente de la Comisión de Biodiversidad, que ahora, habiendo hasta hace 2 semanas siendo parte de la bancada social cristiana, ahora inclusive firma como parte del bloque de legisladores del gobierno en la Asamblea Nacional. Y está claro que ayer el mencionado legislador, el asambleísta Guido Vargas, la blindó a la ministra del Ambiente. Frente a las insistentes inquietudes de Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye en la Comisión de Biodiversidad, esto fue lo que dijo Sade Fritzi. Por favor, pongamos a la ministra del Ambiente, Roberto Carlos. Simplemente decimos que he sido convocada para comparecer en el tema nocheros. Sin embargo, por respeto, puedo decirle que no hay misterio, que una licencia se demora mínimo 6 meses en ser emitida y un registro ambiental puede ser emitido en 2 días. Entonces, sin embargo, daré más información, la información igualmente pública. Esa parte a mí me hace un ruido tremendo. La información evidentemente es pública, dice la ministra. ¿Por qué se demoraron 48 horas si la información es pública, la tienen a la mano y no tienen nada que ocultar? Se demoran 48 horas en explicarle al país. Y lo dicen tan fácil, ¿no?
se demoran 2 días en otorgar permisos. Y se queda solamente con esa explicación sin profundizar cuáles fueron las condiciones de los permisos, qué implica el proyecto. Insisto, ¿es un área protegida o es un bosque protegido? Explíquenos a los ecuatorianos, a los ignorantes como quien les habla en temas ambientales. Explíquenos cómo funciona esto. Ayúdennos a los ecuatorianos a despejar las dudas que tenemos y no nos crean tontos, tratando de desviar la atención con la falacia del espantapájaros y no abordar el tema de fondo. Va a una comisión de la Asamblea Nacional impreparada, pero completamente impreparada. Porque es obvio que le iban a preguntar ese tema, ¿no les parece? Es obvio. Vaya con una ayuda a memoria, con ideas fuerza. Capaz que me preguntan y respondo esto. Digo, no. Hay que aprovechar ese momento. Por supuesto que ese tema no era la materia por la cual le convocaron a la ministra del Ambiente. La razón por la cual le convocaron a la ministra del Ambiente era por el caso Mecheros, sobre lo cual tampoco estuvo preparada, por si acaso. No supo responder a algunas inquietudes de los legisladores de la comisión. No tuvo forma de responder. Esa era la comparecencia. La convocatoria era por eso. Entonces, para eso, obviamente, tenía que ir preparada. Tampoco fue preparada. Pero es obvio que algún legislador le va a saltar con la pregunta de Olón. Tenga una ayuda a memoria con 2 o 3 ideas para posicionar. Sobre todo por un tema de transparencia. No creo que es loco ni absurdo lo que les estoy diciendo. Pero me parece a mí que juegan con nuestra inteligencia. Y como este país es un país de memoria corta y es un país en donde la coyuntura nos gana, ya mañana pasa, ya viene el fin de semana. Ya el fin de semana dejaremos de hablar del tema. Entonces vendremos el lunes y habrá otros temas y este tema lo iremos olvidando poco a poco, porque así somos como sociedad. Desgraciadamente así somos. Nos olvidamos. Como sociedad somos un solo hervor. Y cuando empiezan a politizarse las discusiones y cuando empiezan a politizarse los temas, lamentablemente pierden el rigor y pierden la expectativa de llegar, obviamente, a conocer la verdad. Abonado al hecho de que el presidente va a abandonar el país en estos días. ¿Ya? Pero además, dentro de estos posicionamientos, a ver acá, ¿qué me dicen? Ah, correcto, gracias por este mensaje, que envió una persona que sabe. Terrible manejo del procedimiento parlamentario ayer en esa comisión. Ni el presidente, ni la secretaria, ni los asesores. Pobre imagen de la Asamblea. O sea, por Dios, ahí en la Asamblea hay gente que sabe cómo es el procedimiento parlamentario. Es increíble cómo no puedan llevar adelante decentemente una comparecencia. Ya pasó alguna vez con esta polémica entre una legisladora y una ministra de Estado en el caso de la Comisión de Villavicencio. Ya pasó también cuando la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Relaciones Internacionales se disputaban quién empezaba o quién debía llevar adelante la fiscalización del asalto de la Embajada Mexicana en Quito. Finalmente los ministros de Estado eligieron ir a la comisión en donde se iban a sentir más cómodos porque quien preside la comisión es su asambleísta de gobierno. La ministra elige y está de acuerdo con ser convocada al pleno de la asamblea donde no le van a hacer preguntas, donde no le van a poder increpar o interpelar, sino que ella llegará, seguramente leerá su declaración y su explicación y se irá. A diferencia de cuando los ministros o ministras de Estado comparecen a las comisiones en donde sí están obligados a responder preguntas de los legisladores. Así es como se desnaturalizan los temas, ¿no? Yo decía, una ministra que llegó impreparada y que fue duramente cuestionada por los legisladores. Ni siquiera sobre el tema para el cual fue invitada, que era el caso Mecheros. Póngame ese extracto de la comparecencia de la ministra. Tenga la bondad. Con su intervención, estimada doctora Sofía Sánchez. Gracias, presidente. Se corta y con esto cerramos. Recuerden que es una intervención que tiene. Y más bien voy a reformular la pregunta que hicieron los compañeros para que no se malentienda que aquí estamos diciendo que el MATE tiene la competencia del pago de los mecheros. No, pero sí tiene competencias y responsabilidades establecidas en una sentencia. Y me permito dar lectura. El Ministerio del Ambiente debía realizar un plan de monitoreo anual y la verificación
del apago de los mecheros. Con ese presidente, con esa responsabilidad que tiene de acuerdo a la sentencia, yo lo que quiero que me responda es, si hicieron el plan de monitoreo anual y según ese monitoreo, es decir, el monitoreo significa ir a territorio, verificar que se haya cumplido la sentencia. ¿Se han apagado 1 o 147 mecheros? Ministra, por favor, tome nota de las preguntas que le están planteando y nos hace llegar por escrito en el orden como tiene que ser. Por favor. Ya entonces, ¿para qué convocamos, presidente? ¿Para qué convocamos si es que no se va a responder? Para eso es la comparecencia. O de no todo hubiéramos enviado por escrito. Señor presidente. Estoy plenamente de acuerdo. Yo entiendo su postura que ha cambiado de la noche a la mañana, pero no es para que usted cambie el motivo y la razón de esta comparecencia. Jugó con lo que le dice Sofía Sánchez al final a Guido Vargas. Cambió su postura de la noche a la mañana. Resulta que ayer en el comunicado de ADN, que ya no me va a alcanzar para revisarlo, y lo vamos a revisar el lunes con ustedes, el comunicado de ayer, que es una respuesta a las declaraciones de la señora Ana Galarza, asambleísta de Construye. También hay que comentar eso, lo vamos a hacer el día lunes. Ya firma Guido Vargas como parte de la bancada de ADN. Hasta hace 2 semanitas nomás Guido Vargas era parte de la bancada social cristiana. Y por eso Sofía Sánchez dice ha cambiado su postura de la noche a la mañana. Una actitud de un presidente de comisión que blinda a una ministra de Estado. Y lo que dice Sofía Sánchez, yo lo suscribo. ¿Para qué fue convocada la ministra? Para responder preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Sobre el tema. Si ahí mismo se presentan otros temas que no tienen nada que ver, por supuesto que el presidente de la comisión tiene la atribución de decir, esta comparecencia es por tal tema. ¿Quieren hablar del otro tema? Ok, solicitan la comparecencia en otra fecha para hablar de ese tema. Otra cosa es que el funcionario o funcionaria que está compareciendo diga, no, me gustaría contestar esa pregunta, simplemente quiero adelantar alguna cosa. Puede ser. Pero sobre eso, la ministra Fritzi fue convocada por el caso Mecheros y no tenía respuestas. Entonces la legisladora con justa razón dice, entonces ¿para qué nos convocan? Que todo sea por escrito. Y ese blindaje vergonzoso de un legislador que lidera una comisión. ¿De qué estamos hablando? O sea, uno no entiende este tipo de cosas, pero miran a otro lado. Y cuando se les critica se molestan y creen que se le hace el juego a. Terminan la semana sin respuestas. Terminan la semana además arremetiendo contra la oposición. Y minimizando los cuestionamientos de parte de la oposición. En esa misma entrevista de Teleamazonas, la asambleísta Valentina Centeno había señalado, cita textual, hemos tenido cerca de 22 votaciones en el pleno de la Asamblea, de las cuales 19 han sido votaciones en conjunto de Revolución Ciudadana y Construye, tratando de explicar de que este tema, que es privado, según la asambleísta Centeno, se está haciendo bomba en el país. Permítame utilizar este término muy coloquial. Se está haciendo bomba porque hay intereses políticos de por medio y están 2 actores políticos ahí, Revolución Ciudadana y Construye. Póngame el videíto ese que dice falso, por favor. Hemos tenido cerca de 22 votaciones en el Pleno de la Asamblea, de las cuales 19 han sido votaciones en conjunto la Revolución Ciudadana y Construye, en contra del gobierno y en contra de la imagen personal del presidente de la República. Ya, ¿por qué es importante esto? Lupa Media, que es un esfuerzo periodístico que además hace fact-checking. Yo destaco porque nos ayuda a conocer la verdad de determinados temas. Si es verdadero, si es impreciso, si es falso, lo que dicen los voceros. Nos permite, digamos, no dejarnos engañar por determinados discursos. Entonces, Lupa Media dice, primero, no hubo 22 votaciones, sino 25 sin contar rectificaciones. Y ojo, el 20 de abril fue sábado. No hubo. Segundo, las votaciones en conjunto de la Revolución Ciudadana y Construye fueron 10 y no 19. Tercero, de las 10 votaciones respaldadas por la Revolución Ciudadana y Construye, solamente 3 resultaron en resoluciones de exhortación hacia el presidente o propuestas de fiscalización a diferentes ministerios. Entonces no fueron 22 votaciones. Porque como lo dice la asambleísta Centeno, wow, tenemos 2 organizaciones políticas que además son antagónicas, porque no se pueden ni ver. La Revolución Ciudadana Construye son como el agua y el aceite, no se pueden ni ver. Ahí no hay dónde perderse. Ahí no hay ni alianza oculta, ni mucho menos. Ahí no hay dónde perderse, no se pueden ni ver.
Pero resulta que los ponen en el mismo saco, por esta coincidencia. Porque Revolución Ciudadana pasó a la oposición, se declaró en oposición y Construye, evidentemente, tiene un conflicto con el presidente de la República. Entonces han coincidido en votaciones, pero no han sido 22, han sido 3. Pero dicen 22. ¿Ah? Todo esto nos explica. Y hay una explicación pormenorizada de las votaciones que hace Lupa Media. Yo les invito a que revisen el post de ayer en la cuenta X. ¿Votaciones contra el gobierno y la imagen del presidente? Pregunta Lupa Media. Lo que se evidencia, o lo que la evidencia indica, es que de 10 votaciones, 3 fueron resoluciones de exhortación que involucran directamente al presidente y sus ministros. No es que han sido resoluciones para poner el pie al presidente. La una resolución para exhortar al presidente y al ministro de Transporte de la rehabilitación urgente de la vía estatal Valvanera, Colta, Payatanga, Cumandá, que está destruida esa vía, que enlaza Chimborazo con Guayas. Otra, resolución para solicitar a la Comisión de Fiscalización indagar sobre las acciones del Ministerio de Energía frente a la crisis eléctrica. De hecho, ayer comenzó la Comisión de Fiscalización y ayer compareció Roberto Luque. 3, resolución para solicitar a la Comisión de Salud que fiscalice acciones respecto de la promoción del dengue. Otras 2 votaciones fueron los apoyos para cambios en el orden del día para incluir los temas antes mencionados. Ninguna de las votaciones tiene relación a temas de índole personal o a la imagen personal del presidente Daniel Noboa, pero lo posicionan en el discurso. Con la evidencia disponible, dice Lupa Media, calificamos como falsa la afirmación del asambleísta Valentina Centeno, que aseguró que 19 de 22 votaciones del Pleno Legislativo fueron aprobadas en conjunto por las bancadas opositoras. En realidad fueron 25 votaciones hasta la fecha y solo 10 contaron con los votos mayoritarios del RC y Construye, y no tiene nada que ver con los temas de índole personal. O sea, por lo menos reúnan la información necesaria para que puedan sostener y sustentar lo que afirman. ¿Ya? Y acá alguien me dice, ¿qué oposición? Se tapan todo es un show, me dicen acá. Construye medio dice algo, pero vota a conveniencia, me dice una de nuestras seguidoras. Es un desastre, dice Pati Núñez. Mauge Molina dice, hagan comunicación gubernamental, dejen de quedarse en el marketing electoral 10 horas. Paupérrimo manejo de comunicacional en crisis. ¿Ah? Javier Salgado dice, hablando de que ya viene el fin de semana. Los lunes nos ocupamos de la crónica roja del fin de semana. Pero es que es así. Es que es así. Este país es así. Vergonzoso. ¿Ah? Ya nos olvidaremos. Están jugando a eso. La línea discursiva es esa. Para mí es una línea completamente errada. Voy a cerrar el comentario solamente con una información que me acaba de llegar. En la última sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, esto ya no como comentario, sino como información, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, ¿dónde está la? Aquí está. La parte resolutiva. Sobre la apelación de la denuncia que presentaron en su momento Juan Esteban Guarderas y Bernardo Gijón por el tema de la Liga Azul, ¿se acuerdan? También fue cuestionable. Hay que tener memoria corta. 7 candidatos que fueron promocionados, ni siquiera camufladamente, sino de frente por Revolución Ciudadana el año pasado. Ahí estaba Allen Berbera, Augusto Verduga, Yadira Saltos, etc. Esos son los 3 que llegaron de la Liga Azul. Presentaron una denuncia. Aceptaron parcialmente el recurso de apelación y Allen Berbera fue sancionado con la suspensión de sus derechos políticos por 4 años y el pago de $20,000 de multa. En el caso de Marcela Guiñaga, que también había sido denunciada, en el caso de Marcela Guiñaga, no se da paso a esa apelación por falta de pruebas. Pero dejan un precedente en el que se sanciona conductas en redes sociales. Esto como información. Y creo que esto sí debería marcar un precedente. Esto sí, un precedente para el futuro. Porque quienes habla, no ahora, desde hace rato, desde la campaña del año anterior, fue absolutamente crítico. Y sí hubimos quienes críticamente cuestionamos, y se lo dijimos en entrevistas, a Allen Berbera y a Augusto Verduga, que son 2 personajes a los cuales entrevisté tanto como candidatos como consejeros en su momento. Sí se les cuestionó el hecho de que hicieron campaña de manera ilegal, auspiciados por una organización política que abiertamente
expresó su respaldo. Cuando eso estaba claramente prohibido por la legislación y por la normativa vinculada a la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.